por acá. No, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, hoy continuamos con la parte de ondas electromagnéticas, pero ahora viendo la parte de energía y por ello vamos a empezar con lo que sería el vector de Point. ¿Ok? Entonces, la clase anterior. Creo que habíamos visto esto, lo que sucedía cuando nosotros tenemos la onda que viaja en un medio que no sea el vacío. Entonces, yo les había dicho un poco que la velocidad de la luz o la velocidad de las ondas electromagnéticas en ese medio va a ser menor que c. Y eso se va a obtener como uno entre la raíz de epsilon por mu, ¿verdad? Donde no tenemos que, ¿cómo es que se llama? Donde tenemos que epsilon sería la permeabilidad, la permitividad eléctrica en el medio y mu sería la permeabilidad magnética, ¿ok? Acá vamos a usar una cosa que se llama las constantes eléctricas, ¿verdad? Que sería entonces que epsilon se define como la constante eléctrica o la constante dieléctrica del material multiplicado por epsilon sub 0. Y recuerden ustedes que este valor de K, según habíamos visto en la parte de capacitores, ese valor de K siempre es mayor que 1. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Igualmente, el valor de mu mm, va a ser igual. Este sí, pónganle en atención un poco al nombre, porque este se llama la permeabilidad relativa del material. Entonces, esta sería la constante magnética o permeabilidad relativa multiplicado por el mu sub c. Igualmente, a menos de que el material sea ferromagnético o a menos de que tenga una constante magnética, esto es diferente de uno y siempre va a ser mayor que uno. Entonces, por eso Km por lo general es uno. ¿Se acuerdan de esto, compañeros, compañeras? Entonces, nosotros podríamos definir que esto va a ser igual. Si separamos las raíces, nos quedaría uno entre raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0 por la raíz de k por k sub n. Y de esta manera, entonces vamos a definir que el índice de reflexión de los materiales como la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio en el que se encuentre. Por eso, el índice de refracción del vacío es 1. ¿Ok? Y por esa razón, esto sería agarrar C y dividirlo entre eso. O sea, uno, ok, sé que ahí se ve un poquillo complicado, entonces sería uno entre la raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0
entre uno, entre este, que está acá, ¿verdad? Entonces vean que esta raíz se me cancela con esta raíz y medios con medios y extremos con extremos nos daría que eso sería la raíz de la constante eléctrica por la constante magnética. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda con esta parte? Ok. Bueno, eso sería entonces lo que nosotros vamos a llamar el índice de refracción, que eso lo vamos a utilizar para la ley de Snell cuando veamos naturaleza de la luz. Ok. Ahora, continuando un poco, vamos a ver o vamos a recordar cómo era que se sacaba la cantidad de energía que lleva una onda electromagnética. ¿Ok? Entonces, la onda electromagnética, no sé si se acuerdan bien ustedes, pero habíamos visto que la densidad de energía, o habíamos definido nosotros la densidad de energía tanto para campos eléctricos como para campos magnéticos. ¿Ok? Cuando estábamos viendo la parte de capacitores, habíamos visto que en el caso de los campos eléctricos, la densidad de energía la vamos a definir como un medio de epsilon sub cero por el campo eléctrico al cuadrado. Ok, entonces, esta sería la energía que tendría la onda debido a esos campos eléctricos. ¿Ok? Y de forma análoga, cuando estábamos viendo la parte de inducción electromagnética, perdón, de inductancia, habíamos definido la densidad de energía como 1/2 μ0 por el campo magnético al cuadrado. Entonces, voy a sacarlo un poco diferente a lo que viene en el libro porque me gusta más trabajarlo de la otra manera. Y decimos que el campo eléctrico sería el campo magnético multiplicado por la velocidad de la luz, ¿cierto? Pero este está elevado al cuadrado. Entonces, lo vamos a trabajar así. Y sabemos que c cuadrado, ¿quién era c cuadrado? Era uno entre la raíz de epsilon sub cero por mu sub cero elevado al cuadrado. Por lo tanto, vean ustedes que el epsilon sub cero se me cancela y me queda que la densidad de energía yo la puedo ver para la parte eléctrica como el campo magnético al cuadrado sobre 2 mu sub cero. En otras palabras, esa densidad de energía yo la puedo definir como b cuadrado entre mu sub cero. Y esta es la energía por unidad de área, perdón, por unidad de volumen que estaríamos teniendo en una onda electromagnética. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? De forma análoga, si ustedes desean, lo podemos ver de forma del campo eléctrico. Entonces es epsilon sub cero por el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas son exactamente iguales. Ahí para que lo tengan presente. Ahora bien, vamos a definir entonces
la energía por unidad de volumen. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, si aquí yo tengo, por decirlo así, una caja encerrando parte de la onda, vea que aquí vamos a tener un cierto volumen, el cual va a ser un área transversal a la onda, ¿ok? De nuestro volumen definido. Y aquí yo voy a decir que esto sería un valor de X. Entonces, la cantidad de energía que nosotros estamos almacenando, que la vamos a definir como U, va a ser la densidad de energía, voy a calcularlo con el campo magnético, por una razón muy simple. Nunca me acuerdo cuánto es epsilon sub cero, ¿verdad? Que era 8,85 por 10 a la menos 12, si no me equivoco. Pero bueno, es más fácil aprenderse mu sub cero, que es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, la energía que vamos a tener va a ser la densidad de energía multiplicado por el volumen que estamos encerrando en esa onda. ¿Ok? Y el volumen total sería área por X. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, si yo derivo esa energía con respecto al tiempo, que en este caso lo que podríamos ver es que igual uno nunca, digamos, nunca va a encerrar realmente lo que sería la onda electromagnética como tal, sino lo que uno tiene es un cierto detector. Y para ese detector, entonces uno lo que va a tener es una pantallita en la cual va a estar ingresando nuestra onda electromagnética, ¿ok? Pero esa va a estar ingresando durante un cierto periodo de tiempo, que al tener ese periodo de tiempo vamos a tener entonces esa longitud como tal. Y el área transversal en la cual estaría entrando nuestra onda electromagnética sería el área de la pantalla. Entonces, si yo derivo eso con respecto al tiempo, vean ustedes que lo que estaría variando en el caso de un campo magnético con una cantidad de energía un poco, ¿verdad? Este lo podríamos tomar casi como constante. Lo vamos a ver que sería b cuadrado entre mu sub cero en el caso de que estemos en el vacío. El área de mi pantalla no cambia y lo que estaría cambiando sería la cantidad de ondas que estarían entrando en ese momento. Entonces eso sería un d de x d de t y como hemos visto, ese cambio en la posición con respecto al tiempo, eso es la velocidad de la onda que nosotros estaríamos teniendo. Por ello, vamos a decir entonces que la cantidad de energía por unidad de tiempo que estemos midiendo va a ser b cuadrado sobre mu sub cero por el área por la velocidad de la luz. ¿Ok? En el caso de que no estemos en el vacío,
ese mu sub cero lo vamos a definir entonces, si nosotros no estamos en el vacío, ese mu sub cero lo vamos a definir como el mu, ¿verdad? Que sería la permitividad relativa multiplicado por mu sub cero y c, que sería, que lo cambiaríamos por la velocidad de la onda en el medio que estemos. ¿Ok? Pero ese valor de c, vamos a ver que se puede definir como uno entre raíz de epsilon sub cero por mu sub cero. ¿Ok? Entonces, uno entre raíz de epsilon sub cero por mu sub cero. ¿Ok? ¿Vamos bien o no? Bueno, cambiemos a lo mejor por otra cosa. Vean ustedes que B multiplicado por C, eso es el campo eléctrico. Entonces, yo podría decir que eso sería el campo eléctrico multiplicado por el campo magnético dividido entre mu sub cero por el área. Entonces, esta sería la energía o la cantidad de energía por unidad de tiempo que estamos trabajando. Y ahora sí, el vector de Poynting se define como el flujo de energía por unidad de área que estamos trabajando. O sea, el flujo de energía sería el cambio de energía por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces, esto se divide entre el área. Entonces, al dividir esto entre el área, nos queda que el vector de Poynting se define como la cantidad de energía o el flujo de energía por unidad de área. En otras palabras, la cantidad de energía por unidad de área que está pasando en un tiempo determinado. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Entendieron lo que es el vector de Poynting? Es por ello que a la hora de definir el vector de Poynting lo vamos a definir entonces, o las unidades que van a tener serían watts por metro cuadrado. En otras palabras, julios por segundo metro cuadrado. Esas serían las unidades del vector de Poynting. Y como tal, ¿verdad? Lo estamos definiendo como un vector. Entonces, para darle una dirección establecida a ese vector de Poynting, vamos a decir que la dirección del vector de Poynting siempre va a ser la misma dirección hacia donde la onda se está dirigiendo. Por lo tanto, el vector de Poynting va a ser perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético. Entonces, de forma vectorial, el vector de Poynting se va a definir como el campo eléctrico producto cruz el campo magnético entre mu sub cero. ¿Me siguen con esto? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien hasta acá? ¿Todavía no los he perdido? Ok, entonces, de esa manera es como definimos el vector de Poynting.
Igual tenemos la definición de la potencia de una onda electromagnética y esa potencia se va a definir como la integral del vector de Poynting producto punto diferencial de A. ¿Ok? Entonces, esa sería lo que conocemos como la potencia. ¿Ok? Bueno, entonces, acá para que tengamos un poco algunas ideas, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo nosotros podríamos definir ese vector de Poynting? Primero, no me va a interesar mucho la dirección en este caso, sino simplemente me va a interesar cómo escribir el vector de Poynting en caso de, de campos eléctricos y campos magnéticos que sean, ¿cómo es que se llama? Que sean ondas senoidales. ¿Ok? Recuerdan ustedes que el campo eléctrico, nosotros lo habíamos visto, o el vector campo eléctrico como el campo eléctrico por el seno de kx menos omega t. Y el campo magnético lo habíamos visto como el campo magnético máximo por el seno de kx menos omega t. También. Y omega t, tanto para el campo eléctrico como para kx menos omega t, para el campo eléctrico y para el campo magnético, debían ser el mismo. Entonces yo puedo decir que si queremos calcular un vector de Poynting en cualquier momento, sería el campo eléctrico multiplicado por el campo magnético entre mu sub 0 por el coseno cuadrado de kx menos omega t. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna duda? Creo que por ahora todo bien, profe. Ok. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a analizar un poco ese vector de Poynting? Si lo analizamos un poquito más, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? En otras palabras, lo que está pasando es que el campo eléctrico empieza a aumentar, después va disminuyendo, va aumentando, va disminuyendo, va aumentando, ¿verdad? Entonces sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y eso va a mantener siempre que va desde cero hasta un máximo, hasta un mínimo, ¿verdad? Y cosas así. El campo magnético funciona de la misma manera. Pero ¿qué pasa con el vector de Poynting? Entonces vean que tenemos mucha energía y la energía básicamente disminuye y después llega hasta cero y después vuelve a aumentar y así sucesivamente. O sea, si graficamos esto, si nosotros graficamos esto, nos queda que el vector de Poynting vamos a tener un vector de Poynting máximo que va a tener toda la energía. Y aquí vamos a ver cos de cero, eso es uno. Entonces empieza a ir aquí así. Pero como estamos elevándolo al cuadrado, mi vector de Poynting va a tener este comportamiento. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras, donde el vector de Poynting máximo va a ser igual al producto entre el campo eléctrico máximo y el campo magnético máximo entre mu sub c. Ese es el valor del del vector de Poynting máximo. En otras palabras, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que la onda de luz empieza a tintinear. Va desde un máximo hasta cero y empieza entonces a irse moviendo. Pero ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a ver digamos, a ver una luz o el sol? No los bombillos que están malos, ¿verdad? En la casa que ahí parpadean, sino, por ejemplo, la luz del sol. ¿Alguno de ustedes ha visto parpadear la luz del sol? Compañeros, compañeras. La verdad no. Ok, ¿y por qué nosotros no podríamos ver parpadear la luz del sol? Básicamente porque sabemos, ¿ok? Sabemos que la luz visible anda entre 400 y 700 nanómetros. Entonces, digamos que lambda, para ver más o menos el comportamiento, pongámoslo unos 520 nanómetros. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia a la cual se estaría moviendo esa onda? ¿O cuántos ciclos por segundo estaría teniendo esa onda? La frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y eso me da una frecuencia de cuánto aproximadamente. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a mano? Ok, entonces estamos hablando que es más o menos 3 por 10 a la 8 entre 520 por 10 a la menos 9. Y eso estamos hablando que son más o menos 5 o 6. Voy a usarlo ahí redondeado por 10 a la 14 Hertz. ¿Qué significa? ¿Qué información podríamos sacarle a esto así? A grosso modo. A grosso modo, lo que podríamos decir es que esa luz está tintineando más o menos o aproximadamente 10 a la 14 veces cada segundo. Nosotros no tenemos un cerebro tan rápido que empiece a ver ese tintineo 10 a la 14 veces, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando acá básicamente es que nuestro cerebro no observa la intensidad de la onda máxima como tal, sino nuestro cerebro ya sabemos que puede
integrar las cosas. Entonces, integra todos esos tintineos, ¿ok? Y lo que nosotros estaríamos observando sería el valor medio de esa onda. Y lo vemos como una onda fija. ¿Me siguen? Profe, por eso no vemos que tiene algo. Exacto. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, en realidad lo que estamos viendo de la onda electromagnética o nuestros dispositivos tampoco tienen un modo de captación tan rápido para poder estar observando ese tintineo. Sino lo que estamos viendo básicamente es una onda electromagnética estable y lo que vamos a trabajar es con la energía media que estaría trabajando o que estaríamos observando de eh, de esa onda como tal. Entonces, lo que me interesa es el vector de Poynting medio, que sería, o que lo vamos a definir como el vector de Poynting máximo entre dos. ¿Ok? Aquí esto se puede calcular primero sacando el promedio, el valor medio de la función coseno cuadrado. ¿Ok? Mucho más fácil verla directamente acá. Vemos que estos pedazos donde tenemos máximos se igualan con los pedazos donde tenemos mínimos. Entonces, ahí básicamente, por eso, el vector de Poynting medio sería el vector de Poynting máximo dividido entre 2. Y esto es lo que nosotros vamos a definir o lo que nosotros vamos a llamar la intensidad de la onda electromagnética. ¿Me siguen? Mm, ok. Entonces, eso sería la intensidad de la onda como tal, y ese se llama entonces el vector de Poynting medio, que sería la mitad del vector de Poynting máximo. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, esta es, digamos, otra forma de definir eso de ahí. Y vamos a definir que entonces la intensidad de la onda es igual a la potencia dividido entre el área. Démosle alguna forma de entender esto. Ok, entonces vamos a ver si yo tengo acá voy a poner lo que sería una onda, ok, ahí tenemos entonces una fuente de onda isométrica. ¿Qué significaba una fuente isométrica? Compañeros, compañeras, ¿qué era una fuente isométrica? Más o menos.
Ok, ven ese dibujo. ¿Qué dice ahí? Entonces, vamos a decir que eso parece, digamos, el dibujo como tal, parece una fuente de luz puntual que está emitiendo ondas en todas las direcciones. ¿Ok? ¿Lo ven bien? Ujú. Vean ustedes que esta sería mi fuente de luz o mi fuente de ondas electromagnéticas. Esa fuente va a estar emitiendo ondas en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, diagonal, todo lado, tira la misma cantidad de ondas. Eso es lo que se conoce como una fuente isométrica. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir que si tenemos y encerramos la fuente en un área determinada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esa elipse, en ese círculo o elipse, y lo encerramos aquí, en otro círculo más grande, y encerramos toda la fuente, ¿en cuál de las dos áreas atraviesa más, estaría atravesando eh, más haces de luz? Compañeros, compañeras. Christopher, José Daniel, Este caso en el círculo más pequeño. usted ve que en el círculo más pequeño atraviesan más rayos de luz que en el círculo más grande. Profe, a mí me parece que están atravesando los mismos, ¿no? Sí, si empezamos a contar, vean que este rayo lo atraviesa aquí, este rayo lo está atravesando acá y lo está atravesando acá, al otro. Y así podemos verlo para todos los rayos. Entonces, la medida de cuántos, eso es para que se hagan una idea un poco más general de las cosas y aterricemos estos conceptos. ¿Cuántos rayos están atravesando esa superficie cerrada? Eso es lo que vamos a llamar la potencia. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Van entendiendo esto? Ahora, si yo agarro y hago un área de un tamaño específico, por ejemplo, un detector, entonces ahí tengo esa área. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago el área por acá y hago un área exactamente igual? ¿Por cuál de los dos en esa, no en el área que encierra todo, sino en ese pedacito de área, en cuál de los dos estamos encerrando o están atravesando más
más líneas. Profe, por el primero. En el primero, que sería en el que está más cerca de la fuente. Ujú, ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos llamando la intensidad, porque es la potencia que está pasando en un área determinada. ¿Ok? Entonces, vamos a tener más intensidad de la onda entre más cerca estemos y no entre más lejos estemos. Y no es que la onda se desvanezca. Vean ustedes que la onda sigue siendo la misma. Lo que pasa es que la cantidad de ondas o las ondas como tal se dispersan. Eso es como cuando ustedes agarran un foco y lo encienden. ¿Qué está pasando con ese foco? Ujú. Con ese foco, entre más cerca estén ustedes o entre más cerca estén viendo el objeto que ustedes están iluminando con el foco, más iluminado va a estar, porque más ondas lo están atravesando. Pero ¿qué pasa si ustedes encienden un foco y tratan de buscar, no sé, una aguja al otro lado de la habitación? ¿Qué pasa con la cantidad de luz que se ve? No es que haya menos luz, es que la intensidad, o sea, la cantidad de ondas en un área determinada va a ser mucho menor. ¿Me siguen con esto? ¿Me entendieron esos conceptos de potencia e intensidad y la diferencia entre los dos conceptos? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras, ¿qué me dicen? Ujú. ¿Está claro? Entonces vean ustedes que por eso, bueno, en física 3 ustedes van a ver que la intensidad va a depender, ok, como la potencia es constante, entonces vamos a decir que la intensidad para el área completa, intensidad uno, área uno va a ser igual a la intensidad 2 por el área 2. ¿Ok? En otras palabras, la intensidad, si lo vemos en términos generales, como la potencia es la misma, vamos a decir que la intensidad va a ser la intensidad uno, ¿ok? La 2 sería la intensidad uno por el área uno entre el área 2. Entonces ven ustedes que la intensidad de una onda va a disminuir con respecto al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa eso? Que si usted, eh, vamos a ver, voy a ponérselos en el caso del sonido. Si ustedes escuchan algo a 1 metro de distancia de la fuente, cuando ustedes se alejan a 2 metros, ustedes van a escuchar la cuarta parte.
Y si ustedes se alejan a 3 metros, ustedes van a escuchar, ¿verdad? O se alejan al triple, van a escuchar la tercera parte. En otras palabras, si ustedes tienen una fuente de luz, ustedes al doble de distancia van a ver la cuarta parte de la intensidad de esa luz. ¿Me siguen? Y no es que la luz desaparece, es que la cantidad de ondas que me están llegando va a ser la cuarta parte. ¿Entendieron esto? La intensidad. Compañeros, compañeras, ¿vamos bien? ¿No vamos bien? Profe, entonces sería como, la intensidad sería como que se va alejando, se ve menos. ¿Correcto? Algo diferente pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un láser. Vean que el láser, por lo general, no se dispersa. No es una fuente isométrica, sino es una fuente que va en una dirección establecida. ¿Ok? Entonces, por eso, la intensidad de un láser va a ser mucho mayor que si fuera una fuente isométrica al alejarse. Igual siempre se va a perder porque hay haces de luz que se van a dispersar. Por eso no es lo mismo, digamos, cuando ustedes ponen un láser a esta distancia que si ustedes ponen un láser a esta distancia. Ustedes van a ver el puntito menos coloreado conforme más se vayan alejando, pero no pierde tanto esa intensidad. ¿Entendieron? Sí, profe. Ujú. Bueno, ok, y nada más para terminar, voy a hablarles un poquito de la presión de radiación. Para eso, sí voy a necesitar, ok, voy a voy a pausar lo que sería la grabación. Voy a agarrar este, el que dice de Manuel Rodríguez. Ese es el que voy a estar utilizando ahí para poder explicarles un poquito esto, pero tengo que hacerlo sin grabación porque si no, ahí en YouTube se van a poner en cosas de, ¿cómo es que se llama? De derechos de autor y cosas así. Entonces, para evitar un poco eso, que ya me pasó con algunos videos de este tipo, entonces mejor voy a pausar la grabación. ¿Entendieron eso, compañeros, compañeras? Entonces, recuerden ustedes que la presión como tal está, vamos a hacerla en minúscula, no en mayúscula, porque en mayúscula estábamos haciendo la potencia. Entonces, no confundan la potencia con la presión. Entonces, la presión de radiación va a ser igual, entonces sería la fuerza que se esté aplicando por unidad de área. En otras palabras, la fuerza que yo estoy aplicando en el caso de una vela va a ser igual a la presión de radiación multiplicado por el área de mi vela. ¿Ok?
Y esa presión de radiación, vamos a ver, en el caso de una onda que se absorbe totalmente, o sea, cuando yo pinto de negro, la presión de radiación va a ser igual a la intensidad de la onda dividido entre la velocidad de la luz. Por eso les dije, estas partes o estas ecuaciones se pueden sacar a partir de la ley de conservación del momento y de la ley de conservación de la energía. En cambio, cuando una onda se refleja totalmente, esa presión de radiación va a ser el doble. ¿Ok? Entonces, si algo se refleja, significa que la presión va a ser el doble, o sea, dos veces la intensidad de la luz entre la velocidad de la luz. Eso viendo el tamaño total de mi vela espacial. ¿Quedó claro esto de presión de radiación, compañeros, compañeras? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Ok. Entonces, vamos a hacer este ejercicio ya como para terminar un poco estos temas. ¿Ok? Y ahí yo les voy a dejar un montón de ejercicios para que puedan ver las cosas. Pregunta, ¿qué tal estuvo esto del vector de Poynting y la energía en las ondas? Muy complicado, más o menos. ¿Cómo vamos? ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. ¿Qué? ¿Qué se va a Daniel? Sí, pero bueno, de momento di bastantes conceptos que hay que tener claros como para realizar la práctica. Sí, eso sí tiene, digamos, que, que hay demasiados términos en esto, pero calcular las cosas tampoco va a ser nada del otro mundo. Todo es nada más ir aplicando fórmulas y saber qué significa cada cosa. Bueno, vamos aquí entonces. Nos dicen lo siguiente. Tenemos un campo eléctrico de 100 voltios por metro, o recuerden que también lo podemos ver en unidades de Newton por Coulomb. Da exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos que ustedes quieran utilizar o con la que le quieran dar ese vector campo eléctrico, ese valor del campo eléctrico máximo. Entonces, tenemos un campo eléctrico de 100 voltios por metro. Nos piden calcular el valor del campo magnético, calcular la densidad de energía y la tasa de flujo de energía por unidad de área. O sea, tasa de flujo de energía por unidad de área, nos están hablando del vector de Point. Igual vamos a calcular también la intensidad de esa onda. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Nos dan de una vez que el campo eléctrico son 100 voltios por metro. Rapidito, sabemos que el campo magnético es igual al campo eléctrico dividido entre la velocidad de la luz, o sea, 100 dividido entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y eso nos da de 3,33 por 10 a la menos 5 teslas.
Entonces, ese va a ser el campo magnético que nosotros tenemos. ¿Está claro? ¿Cómo calculamos la densidad de energía? La densidad de energía, recuerden que es, eh, si no me equivoco, era B cuadrado entre mu sub cero. Y mu es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ok? Que eso me da, vamos a ver, 88,42 por 10 a la menos 9 julios por metro cúbico. Estamos hablando que es una densidad de energía. Vamos a revisar y tenemos entonces que esa densidad de energía es igual a B cuadrado entre mu sub cero. ¿Ok? De acuerdo a las notas que les había dado anteriormente. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Ok? Podemos calcular el vector de Poynting como máximo, como E máximo. Nada más, sí. E máximo por el campo magnético máximo entre mu sub cero. ¿Se acuerdan de esa fórmula, compañeros, compañeras? O E cruz B entre mu sub cero. Entonces sería 3,33 por 10 a la menos 5 multiplicado por el campo eléctrico entre mu sub cero, que es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Me siguen? Y esto me da 2652,32. ¿Y qué unidades tiene el vector de Poynting? Watt por metro cuadrado.
Suave. Sabe que este no lo revisaron bien. Ya me parecía un poco extraño. Y este da 882,43 por 10 a la -6. ¿Ok? O 0,88 por 10 a la -3. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y lo último que nos falta es calcular el vector de Poynting medio, que eso es igual a la intensidad de la onda. ¿Ok? Y ese vector de Poynting medio sería 1327,16 watt por metro cuadrado. ¿Ok? Esto de acá, entonces sería la intensidad de la onda. ¿Dudas, preguntas sobre este tema? Profe, la intensidad de dónde salió o simplemente se divide el máximo por dos. Se divide el máximo entre dos, ¿correcto? Ah, ok, ok. Entonces sería es el máximo dividido entre dos. ¿Quedó claro? Ok, díganme ustedes si los estaba engañando diciéndoles que este tema estaba sencillo o está muy complicado o cómo lo van viendo. Este tema de ondas electromagnéticas. Mm. Profe, a mí se me hace muy parecido como por ejemplo el tema de ondas en física 3, solo que aquí hay como hay un poco más de concepto, una amplitud más de conceptos, en mi opinión. Sí, sí, eso sí. Pero con respecto a todo lo que hemos visto en el curso, con todo lo que Siento que hemos es visto. Ajá. a comparación, no sé, el primer examen es más fácil, pero obviamente siempre tiene su nivel de complejidad. Correcto. No, no, digamos, yo no les digo que esto sea un regalo, pero que pueden pegarse un 100, pueden pegarse un 100 con esto. Nada más una cuestión de saber qué es cada concepto y listo. ¿Ok? Entonces, tener esos cuidados, ¿sí? Samir, ¿iba a decir algo? No, perdón, no sé por qué se Ok. activó. Ah, bueno. Bueno, ya que está ahí, ¿cómo va viendo este tema? ¿Qué va? Di, la verdad, bien. Bueno, como decía el compañero, si no escuché mal, es muy parecido a Física 3. Ajá, Y en Física 3, pues a nosotros es el primer examen que sale. Y para mí fue un tema muy fácil. Entonces siento que es un poco distinto porque sí cambian una que otra cosilla y tal vez como la forma de dar el concepto, ajá. pero siento que no está difícil. Ok. O sea, ya con este examen siento que sí es pasable el curso, pero con el primero sentía que no.
No, no, yo les dije a ustedes que el primero es otra cosa. Ya el segundo, uno recupera un poquito. Y en el tercero es, es en el que más se recupera. Sí, no, profe, el primero es como para asustarnos mucho, ya vi. No, no es para asustarlos, es que Ah, no. la materia es Es que así. es muy diferente, digamos. Sí, eso sí. Sí, sí. Igual, hagamos una cosa. Tengamos ahorita un receso de 15 minutos y después del receso vemos, les hablo un par de minutos de la naturaleza de la luz, vemos la ley de reflexión de la luz y la ley de refracción de la luz. Y básicamente yo creo que hasta ahí llegaría el examen. ¿Ok? Entonces, vamos a tener sí, unos 15 minutos. Y en 15 minutos Bueno, entonces continuamos un poco acá y voy compartiendo un poco. Bueno, acá vamos a continuar entonces con lo que sería la parte de naturaleza de la luz, ¿ok? Y ahí nada más para que recuerden, está este documento en el TEC Digital donde vienen diferentes ejercicios, ¿verdad? La parte acá de inducción, parecido al que habíamos hecho en clase. Aquí varias bobinas, etcétera. Campos magnéticos, una varilla que se mueve, etcétera. Aquí tenemos uno con inductancia mutua y ahí tenemos algunos de inducción e inductancia. Aquí tenemos algunos de ondas electromagnéticas. Ajá, entonces ir identificando las diferentes cosas. Recordar que ciclos, estamos hablando de frecuencia, ¿ok? Entonces, ahí tienen varios ejercicios al respecto. Y aquí tenemos algunos de la parte de, ¿cómo es que se llama? De esto de naturaleza de la luz. Y aquí hay algunos ejercicios de lentes y espejos, ¿ok? Vamos a ver si hacemos alguno de esos más adelante, pero ahí nada más para que lo tengan presente, ¿verdad? Ahí tienen un poco para que vayan practicando, ¿ok? Bueno, entonces vamos a estudiar un poco lo que sería la naturaleza de la luz. Acá en esta parte, recordarles, ¿verdad? Que principalmente o algunas de las cosas importantes es que la luz como tal tiene un comportamiento de onda principalmente, pero también depende de cómo se trabaje, se puede ver como una partícula, ¿ok? Entonces, eso es lo que se llama el comportamiento corpuscular de la onda. Esa parte de ver la onda como partícula se ve en el curso de Física General 4. Nosotros no vamos a meternos mucho en ese sentido, pero nada más para que lo tengan ahí en cuenta por algún tipo de preguntilla que les hagan como en la parte, ¿cómo es que se llama? En la parte de selección única o de selección múltiple.
Ok, entonces, este comportamiento acá lo vamos a ver de la luz más que todo porque son las ondas que nosotros mismos tenemos receptores. Entonces, nuestros ojos funcionan como un receptor de luz y por eso es mucho más fácil estudiar los conceptos y estudiar esta parte para lo que sería la región del espectro electromagnético de la luz visible. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar observando, pero todos estos fenómenos y todos estos conceptos se comparten para todo tipo de ondas. Eso es algo que tienen que tener presente y para que lo sepan. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a ver lo que se llama la reflexión de la luz. O sea, una onda que viene y pasa de un medio A hacia un medio B, ¿ok? Siempre va a ocurrir que en la superficie de la superficie de separación o ese medio de separación entre las dos son entre los, ese punto de separación o esa parte de separación entre los dos medios, siempre vamos a tener el fenómeno conocido como reflexión de la luz o reflexión de la onda. ¿Qué significa? Que la onda choca y sale reflejada. La onda viene, choca y se refleja. ¿Ok? Eso es lo que se llama el fenómeno de reflexión de la luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que sucede es que el ángulo de incidencia, ¿ok? Ángulo de incidencia se le va a llamar al ángulo que nosotros estamos midiendo que hay entre el rayo incidente y la normal a la superficie, o sea, la dirección del vector área. Entonces, la normal sería aquel vector en ángulo recto que tengo entre los dos medios. ¿Ok? Entonces, esta normal, todos los ángulos los vamos a medir respecto a ese valor o a esa normal. Eso entonces, este ángulo que viene se llama el ángulo incidente o el rayo incidente. El ángulo incidente sería el ángulo que forma ese rayo con la normal. ¿Ok? Y en la reflexión de la luz siempre se va a dar que el ángulo incidente y el ángulo reflejado siempre van a ser iguales. ¿Ok? Eso siempre va a ocurrir. Entonces, por eso cuando usted se ve en un espejo, ¿qué es lo que pasa? El haz de luz que toca el espejo se va a ver reflejado, perdón, el haz de luz que viene desde un objeto toca el espejo, se ve reflejado y lo estaríamos observando con nuestros ojos. ¿Está claro eso? Entonces, siempre ocurre cuando una onda electromagnética pasa entre dos medios diferentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras. Ok, entonces yo sí les tengo una pregunta para ustedes. Ahí, el primero que la conteste. ¿Por qué si yo les digo que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado y no importa cuáles superficies sean, entonces, ¿por qué si ustedes ven hacia la pared,
no se reflejan las cosas. No sé, Rafael, que no ha participado hoy. Profe, sinceramente, no sabría, no sé si es, digamos, porque sería difusa, como se ve en la foto, o Ok, no sé por qué realmente. en realidad sí es eso. Ok. Ok, nosotros no observamos algo en la pared porque la pared, no, eso no. Bien, básicamente es porque la pared no tiene una superficie regular. Veámoslo acá. Imaginémonos una persona. Entonces vamos a hacer, digamos acá, voy a hacer esta persona y la vamos a analizar acá. Bien acá, acá tenemos la cabeza. La cabeza va a ser una onda. Entonces esa cabeza viene y se va a ver reflejada acá. ¿Ok? Ese va a ser el objeto que estamos observando. Tenemos el cuerpo. Vea que el cuerpo se viene y se refleja exactamente como está. Y las piernas o los pies también se reflejan. Entonces, cuando nosotros tenemos un medio en el cual esté bastante pulido, o sea, que el medio sea bastante regular, la reflexión que vamos a ver se llama una reflexión especular. Esa es la reflexión de los espejos. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de reflexión que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿qué sucede si nosotros estamos sobre una superficie totalmente rugosa? Vean que acá, si nosotros ponemos el cuerpo igual en la parte donde ese quedó con demasiado cuello, pero no importa. Si ponemos acá el cuerpo sobre las incidente, entonces las ondas de luz van a incidir o van a incidir en el cuerpo. Y acá, por ejemplo, vean que tenemos una montañita. Entonces, esta sería la superficie en la cual está llegando la cabeza. Acá, en este caso, vean ustedes que esta sería la normal. Entonces, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son exactamente iguales. Por lo tanto, la cabeza quedaría aquí. ¿Qué pasa con el cuerpo? Igualmente acá, esta sería la superficie. Si le sacamos una normal a esa superficie, esa sería la que tenemos. Y acá tendríamos entonces lo que sería la normal a esa superficie. ¿Ok? Y aquí sería la normal a esa otra parte de la superficie donde llegó ese haz de luz. Entonces, con el cuerpo viene y llega con este ángulo de incidencia y sale con ese ángulo de refracción. Entonces, de reflexión, perdón. Entonces, se va a ver reflejado y el cuerpo va a quedar por acá. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los pies? Básicamente, los pies quedarían aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese cuerpo que tiene un montón de irregularidades? Lo que está haciendo es que toda la luz que llega a él se dispersa en todos los sentidos.
Entonces, nunca vamos a tener o nunca vamos a poder armar el cuerpo que tenemos al inicio. Ok, eso es lo que se llama la famosa reflexión difusa. En otras palabras, si tenemos el cuerpo, básicamente lo desmembramos a la hora de pasar esas ondas de luz sobre una reflexión difusa. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ahí el asunto es que si ustedes ven, por ejemplo, un piso cerámico o algo así, ahí se logra observar un poco ese fenómeno de reflexión. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que acá, entre los dos medios, siempre vamos a tener ondas que pasen por alguno de todos los fenómenos que existen. Y existen un montón de fenómenos. Existe polarización, reflexión, existe refracción, existe absorción, o sea, el medio o los átomos que hay ahí absorben ese fotón o absorben ese haz de luz. ¿Ok? Absorben algunas de las ondas de luz. ¿Ok? Entonces tenemos absorción, reflexión, refracción, difracción, eh, ¿cómo es? Dispersión. Entonces, vamos a tener polarización también. Vamos a tener un montón de fenómenos ahí. ¿Ok? Y todos los fenómenos ocurren a la vez, nada más que con unas u otras ondas. ¿Quedó claro la ley de reflexión de la luz? El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y por otro lado, tenemos lo que se llama la refracción de la luz. ¿Qué es lo que se llama la refracción de la luz? Bueno, eso es que viene un haz de acá, este llamado haz incidente, ¿ok? Y ese haz incidente logra atravesar el segundo medio. Pero como atraviesa el segundo medio, este medio tiene un índice de refracción diferente. Un n diferente. ¿Por qué? Porque va a tener una constante dieléctrica o una constante magnética o una permeabilidad relativa diferente de uno o diferente entre los dos medios. ¿Ok? Entonces, este índice de refracción que habíamos dicho que era la velocidad de la luz entre la velocidad a la cual se mueve en el medio, va a ser diferente ahí. Ahí sucede un fenómeno bastante interesante y es que ¿cómo es que se llama? La longitud de onda cambia cuando estamos pasando de un medio a otro medio. No así la frecuencia. Entonces la frecuencia en los medios va a ser igual. Y aquí ocurre entonces ese fenómeno. Como se mueve a una velocidad diferente, el ángulo o el ángulo acá con el que se refracta va a ser diferente al ángulo de incidencia. Y acá tenemos lo que se llama la ley de Snell, que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción en el medio 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a continuar un poco con esta ley de Snell. Vamos a hacer algunos ejercicios al respecto y vamos a ver lo que sería el concepto de reflexión total interna. Perdón, de refracción, sí, reflexión total interna, que ese es, por decirlo así, lo último que entraría en el examen. Entonces, ¿está claro esta parte? La próxima clase lo vamos a
seguir y vamos a retomarlo nuevamente. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y en cuanto a los exámenes, ahí básicamente, que por ahí me preguntó alguien, básicamente, este, ahí los estoy, ya los inicié con la revisión, pero entonces en el momento en que los tenga, ahí se los estoy pasando. Esperaría no pasar del lunes ya para entregarles las notas. ¿Ok? Entonces, y ahí recuerden que tienen estos problemas, que esta parte de lentes y espejos, eso de aquí para abajo, no, esperaría que no entraran en el examen, pero cualquier cosa pongan atención a lo que sería, a lo que diga la cátedra. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional, compañeros, compañeras. ¿O vamos bien con esto? Creo que está bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahí cualquier cosa nos estaríamos viendo el jueves. Que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe. Chao, Bueno, profe, gracias. luego nos vemos con gusto. Ujú, ok, vamos a ver. Errol, ¿alguna pregunta final? Bueno, voy despidiéndome de los que están viendo el video.